Buenas tardes, ya les damos la bienvenida a esta segunda sesión del proyecto El Saber de la Experiencia, diálogo entre periodistas profesionales y periodistas en formación. El día de hoy tenemos a dos invitados, uno de los cuales va a ser nuestro ponente principal, que es David Lunow. Nos da mucho gusto tenerlo por acá. Él es editor de Wall Street Journal para Latinoamérica. Y también tenemos como invitado especial a Joseph Coleman, que es profesor de la Universidad de Indiana y nos estará acompañando el día de hoy con su grupo de la Universidad también de Indiana. La clase se llama Periodismo y Migración, ¿cierto, Joseph? Sí. Bienvenidos a todos. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, respondiendo a esta inquietud de los alumnos para conocer la práctica profesional y acercarlos. Entonces, le doy la palabra a la profesora Claudia Villegas. Adelante, Clau. Muchas gracias, querida Daniela, David, Joseph, alumnos del sexto semestre de la carrera de periodismo, alumnos de la clase Periodismo y Migración de la Universidad de Indiana, amigos que nos acompañan a través de Facebook. Es un honor para nosotros tener esta tarde a David Lunow, que es un periodista, un editor con una gran trayectoria en México, en Estados Unidos. Él es economista, él es periodista y sin más preámbulos, algunos datos de la semblanza de la trayectoria de David Lunow. Adelante, Yaret, y muchas gracias. Muchas gracias, profesora. David Lunow, editor para la región de América Latina en The Wall Street Journal. Creció en México de padres estadounidenses y se graduó como economista en The College of William and Mary. Fue corresponsal de la agencia británica Reuters. Ha trabajado para distintos periódicos y agencias informativas internacionales como San Francisco Chronicle, The News y San Antonio Express News. Ha sido corresponsal en Panamá, Escocia y Londres. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Gracias, Jared. Yo estudié economía porque yo arranqué la universidad pensando que pues iba a entrar en negocios o hacer algo útil con mi vida, ganar dinero. Me gradué con el título de economía, pero casi al final de la universidad tuve una entrevista con un banco en Virginia, a donde está la universidad. La señora que me estaba entrevistando me dijo: no te voy a contratar, pero te voy a hacer un gran favor. Si yo te contrato para mi banco, vas a estar sumamente aburrido. Tú debes de viajar el mundo y descubrir lo que quieres realmente hacer. Hice eso, empecé a viajar y pensar, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y un día estuve leyendo, hay una revista inglesa que se llama The Economist, y estuve leyendo un artículo sobre la política americana que arrancó con un poema del poeta irlandés William Butler Yeats. Y el artículo era sobre la política, pero es súper divertido y combinaba poesía, historia y economía. Entonces dije, pues, caray, me gustaría hacer algo así. Entonces llamé a The Economist y dijeron: no te vamos a contratar. Pero sí arranqué la carrera en The News. Era un periódico en inglés de novedades que se publicaba, las oficinas estaban en Valderas, en el centro. Entonces, pues ahí empecé, después de varios años. The News era divertidísimo, hubiera sido como una serie para Netflix, porque teníamos gente de todo el mundo, todos arrancando su carrera en periodismo o escapando de la ley en sus varios países, todos viviendo en México, divirtiéndonos mucho. Era la época de Salinas, y recuerdo que el dueño del periódico era un señor Rómulo Faril. Cada vez que escribíamos algo de la política que incomodaba al PRI o al señor O'Farrill, que era muy priista, nos llamaba el editor muy molesto y nos vetaban de escribir de política mexicana por 3 meses porque ya habíamos ofendido al PRI. Para mí fue un diplomado en periodismo porque yo nunca había ejercido la profesión. Entonces fue muy divertido aprender el periodismo, aprenderlo en México, en la práctica. Y de ahí me uní con la agencia de noticias Reuters. Me fui a Panamá a finales de 94-95 y yo hablé con mi editor en México en Reuters y le dije: oye, estoy viendo aquí que están diciendo que México amplió la banda en la cual se puede comprar y vender el peso. Eso no es ampliar la banda, esta es una devaluación, tienen que llamarlo así. Me dijo: oye, ¿cómo sabes esto? Y digo: pues soy economista y van a necesitar mi ayuda porque esto va a ser un desastre. Me trajeron a México de Panamá y ahí empecé con Reuters. Cubrí toda esa época de la crisis del 96, con Cedillo el 97, y luego me fui a Escocia para abrir la primera oficina de Reuters en Escocia. En ese momento, la Gran Bretaña estaba conduciendo un experimento político de ceder más poder a las regiones como Escocia, que querían tener más autonomía. Es un poco como el ejemplo de Cataluña o el País Vasco en España,
y también Quebec en Canadá. A veces hay una otra cultura en un mismo país y quisieron darle un poco más de autonomía. Entonces hubo una elección para un parlamento escocés en la cual el Partido Nacionalista tenía chance de ganar. Todavía sigue vigente ese asunto. Si los nacionalistas ganan, en algún momento hay chance de que la Gran Bretaña ya se deshace como país y Escocia se vuelve independiente. Empecé en Escocia y trabajé un rato en Irlanda del Norte durante el proceso de paz, que fue muy interesante. Y luego a Londres, a donde cubrí la industria farmacéutica europea por un rato, hasta que llegaron las elecciones de 2000 de México. Y yo le dije a mi jefe en Reuters en Londres, oye, esta elección en México va a ser muy interesante porque creo que va a ganar la oposición y va a ser el fin del régimen del partido único más largo de la historia, del PRI, que como todos saben fue de 7 décadas. Entonces es un acontecimiento histórico, yo conozco a México, yo mismo quiero verlo, quiero vivirlo. Entonces, pues mándame y les ayudo. Me mandaron a México como refuerzo, ayudé a cubrir la elección y mientras estuve ahí, el teléfono sonó y era un conocido que tenía en The Wall Street Journal y me dijo, pues justamente estoy contratando aquí en México. ¿Cómo ves? Y si me mandas una solicitud, a ver si te metemos al diario. Como saben, una agencia de noticias casi siempre se cubre la noticia del día, ¿no? Es muy movido, es muy rápido a veces. Les cuento una anécdota corta sobre mi tiempo en Reuters durante la rebelión zapatista. En ese entonces México nunca publicaba su nivel de reservas internacionales. O sea que para los inversionistas y los economistas nadie sabía cuánto dinero el gobierno mexicano tenía para defender el peso. Y el peso estaba fijo en contra del dólar. Aumentó la presión sobre el peso mexicano 20 días después. Pues ya no tenían reservas como para defender el peso, se flotó el peso. Pero ese es el tipo de cosas en vivo que uno vive en una agencia de noticias, porque tú mandas un titular y casi instantáneamente los mercados financieros lo ven, el mundo lo puede saber dentro de unos minutos. No estábamos acostumbrados a ver qué tan rápido las noticias que nosotros sacábamos afectaban al mundo real. Y para nosotros, obviamente, eran momentos muy fuertes de angustia, pensando que habíamos sacado la información incorrecta o que no fue lo cierto, pero que tuvo un impacto real. Fue una experiencia interesante. En un periódico muchas veces te dan más tiempo para armar las notas. Sí hay notas diarias que hay que sacar, noticias de acontecimientos importantes que hay que sacar ese día, pero muchas veces te puedes dar el lujo de varias semanas o incluso meses armando una nota sobre un tema ya con más profundidad, viajando varias veces a sitios. Ya que me metí al Journal, he estado basado en México, he cubierto muchas cosas. En el 2003 cubrí la guerra en Irak, en el 2011 cubrí la rebelión en Egipto y la revuelta en Egipto que sacó a Mubarak, cubrí crisis financiera en Argentina en el 2000, todo el tema del narcotráfico en México a través de los años, cubrí la elección en México en el 2006. Lo que me encanta más que nada del trabajo es aprender. He tenido el lujo de viajar a muchos países, hablar con mucha gente. Yo siempre digo que el periodismo es uno de los pocos trabajos a donde puedes hablar con campesinos y con presidentes y todo entre estos dos extremos, ¿no? Muchas veces lo que escuchas de un campesino puede tener más sabiduría de lo que escuchas de un presidente y entender el por qué son tan diferentes. Haber vivido el proceso de la destrucción de la democracia en Venezuela, muchas veces las notas mejores son en los países o en las ciudades peores del mundo, ¿no? Hay una guerra y pues vas a la guerra, es buena nota, pero es horrible sufrir esa experiencia. Yo diría que estoy muy, muy agradecido con la vida que me dio esta oportunidad. Muchísimas gracias, David. Estar a cargo de una redacción tan importante como la de Wall Street Journal y que hoy nos regales tu tiempo para platicar con estos periodistas, información es muy importante para nosotros. Yaret dará la palabra a los alumnos que han preparado sus preguntas. Muchas gracias por atenderla. Vamos con Isaí Monterrubio. Es posible que el corresponsal tenga esta noción literaria, narrativa,
con recursos literarios para hacer sus notas, sus crónicas, o pesa más lo inmediato? ¿Cómo podemos desarrollar una buena narrativa sin llevar el texto a algo meramente literario y dejar de un lado lo informativo? Hay de todo, ¿no? Yo diría que en las agencias de noticias, por ejemplo, la inmediatez pesa más. Que sea justo, que sea imparcial, que sea verídico, en citar las fuentes bien. Y luego, con los periódicos o con revistas, hay otro tipo de periodismo, incluso en el visual, a donde puede uno armar narrativas. Y muchas veces lo narrativo puede enseñarnos mucho más de una historia que los hechos inmediatos. Un ejemplo, ahorita con el tema migratorio en Estados Unidos, he visto que todos los titulares de programas de televisión de cable son sobre la crisis en la frontera, creando un ambiente de crisis, ¿no? Es la nota más importante en el país. Por ejemplo, el enfoque es sobre los menores no acompañados en la frontera, no tienen un adulto consigo. La gran mayoría de la gente son adultos solos y la realidad es que hay más adultos hombres que están buscando trabajo. En el último año, el gobierno estadounidense ha empezado a rechazar inmediatamente a la gente en la frontera con el pretexto de que como hay una pandemia no se puede arriesgar, entonces lo deportan inmediatamente a México. Antes se retenían varios meses y se procesaban, entonces había como un proceso más formal. Pero ahora, como solo se regresan, muchos están intentando 2, 3, 4 veces. Y a donde la narrativa puede ayudar, y regresando a tu pregunta, hay un debate y para nosotros es importante intentar ser imparciales y reflejar todos los lados del debate, describir la situación. Y creo que con la narrativa la idea es un poco que la gente reflexiona el que esto sea normal, ¿no? Que no debes de tener que arriesgar su vida en cruzar México. Un colega mío dijo que el cruzar a México para los centroamericanos ahorita es como que se llamaba en inglés the Middle Passage, el cruce del Atlántico para los esclavos negros en siglos pasados. Era un viaje sumamente peligroso, muchos perdían la vida. Desgraciadamente México no tiene el control entero de su territorio. Hay partes donde estos migrantes, particularmente los centroamericanos que viajan por Tamaulipas, que toman su vida en sus manos, ¿no? Y que en cualquier momento pueden ser víctimas y pagar el precio final para intentar regresar a Estados Unidos. En este caso, un señor que quiso regresar con su familia. Un poco te respondí del propósito y el poder de una narrativa. Vamos con Ana Karen. Buenas tardes, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿qué consejos puede darnos a los futuros periodistas al momento de realizar una cobertura de riesgo? Pues hay un dicho en el periodismo americano que ninguna nota vale nuestra vida. Y es cierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces las historias más buenas tienen algo de riesgo, es parte del trabajo, pero hay que ser inteligente y hacer la tarea. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno no muere en una zona de combate, pero uno muere en un accidente de tráfico yendo a la zona de guerra o yendo a cubrir un evento. Entonces hay que siempre tratar de minimizar el riesgo. Por ejemplo, cubriendo una protesta, tratar de entender, bueno, va a haber una protesta mañana en Caracas, Venezuela, en contra del gobierno de Maduro. ¿Cómo lo voy a cubrir? Primero, ¿tengo que cubrirlo o lo puedo ver por televisión para ver qué está pasando, salir a la calle, entrevistar a una gente, no exponerme al peligro directo? Esa es una pregunta. Otra, si me voy a exponer, ¿a dónde me voy a colocar? No quieres encontrarte hablando y entrevistando a manifestantes y atrás está la policía que va a empezar a tirar balas de hule o gas lacrimógeno. Una vez en Irak estuve en lo que se llamaba en Bagdad la zona verde, the Green Zone, donde estaba el gobierno americano dentro de Irak, un lugar supuestamente seguro. Y hubo una protesta del ejército iraquí que habían disuelto. Cuando llegaron los americanos decidieron que el ejército de Saddam era demasiado peligroso y que había que deshacer el ejército. Resultó ser una de las decisiones históricamente equivocadas, porque resulta que sin un ejército el país se dividió en una guerra civil que siguió muchos años a costa de muchas vidas.
quería cubrir la protesta, entonces me metí y empecé a hablar con gente. En zonas del Medio Oriente esto puede pasar muy rápido. Estuve hablando con un mayor del ejército que me estaba diciendo, mira, este es un error porque ya somos los mejores entrenados en armamentos, vamos a odiar a Estados Unidos y vamos a ir con los islamistas para causar una rebelión en contra de cualquier gobierno que ponen los americanos. Es una decisión pésima. Ellos solo ven una cara y para ellos pues, soy un periodista, pero también soy gringo. Me ven tal vez como el gringo que les puede ayudar a resolver sus quejas. Y yo les dije, mira, yo soy aquí simplemente para tratar de exponer lo que me están diciendo ustedes. Yo no pertenezco al gobierno de Estados Unidos, yo no soy representante del ejército gringo, yo soy periodista. A veces eso no se entiende en el momento bien. Se agitaron, salimos de ahí rápido porque tengo un colega que no hizo eso y terminó atrapado en un tanque egipcio. Una turbia de 500 personas estaban tratando de entrar al tanque para matarlo, porque era un gringo. El ejército lo resguardaron varias horas. Hay que medir muy bien el riesgo. Siempre hay que tratar de mitigarlo y reevalúa lo que estás haciendo. Con las distintas administraciones los medios toman las noticias de diferente manera, tienen enfoques distintos. Con el reciente cambio de administración en Estados Unidos hubo un cambio en la dinámica de las coberturas, en el enfoque que se le da a los temas o en la forma de trabajo de la prensa, en forma general y específicamente hablando del Wall Street Journal. Yo he visto la prensa en México durante ya muchos sexenios, desde el sexenio de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y AMLO. Yo creo que han ido evolucionando. Como arranqué la plática hablando de mis días en The News, cuando escribíamos algo que le incomodaba al dueño, no nos permitían, había una censura pues, bastante abierta. México era un país, yo recuerdo cuando el periódico Reforma se lanzó en la Ciudad de México. Ya desde entonces otros medios ya daban una lucha un poco más frontal con el gobierno. Yo creo que eso siguió aumentando hasta llegar a la época de Peña. Hubo una crítica, yo creo que muy abierta y muy fuerte de muchos de los medios. Es muy sabido que el duopolio en México nunca ha cubierto la política como se debe de ser. Siempre intentaban acomodarse con el presidente en poder. Yo creo que los medios digitales son mucho más agresivos, más independientes, no dependen tanto de intereses económicos. Hay algunos que sí tienen intereses económicos, pero en general son mejores. Yo creo que todavía hace mucha falta en México un periodismo totalmente independiente, crítico, riguroso. Les puedo decir que en Brasil hay un periodismo, para mi gusto, mucho más independiente y agresivo que el periodismo en México. En Brasil tiene una larga tradición de periodismo de investigación muy fuerte. México yo creo que todavía ha tardado en crear un ecosistema suficientemente robusto de periodismo independiente y crítico que no intente quedar bien con el gobierno en turno para proteger sus intereses. Dalí, preguntaste sobre Estados Unidos, no te respondí esa parte. ¿Qué querías saber? ¿Si ha cambiado la cobertura con Biden? Ajá, es que justamente también es algo que también me llamó mucho la atención porque yo recuerdo que cuando estuvo en la presidencia de Donald Trump, yo veía noticias muy constantes de que él decía que los medios trataban de atacarlo constantemente a él. Y entonces yo quería saber eso, o sea, y justamente también estaba como que a la mano de lo que comentaba de las noticias actuales sobre la frontera, o sea, si los temas se tratan de la misma manera como se trataban durante el mandato, o bueno, la administración de Donald Trump, a como ahorita está con Biden. Sí, pues les cuento un poco de historia, porque cuando yo era niño había una ley en Estados Unidos que se llamaba en inglés The Fairness Doctrine, que básicamente por ley los medios tenían que ser un poco ecuánimes en su cobertura del gobierno. Eso se derogó en los 80s y abrió paso a que los medios tomaran posiciones transparentemente ideológicas. Periódicos tienen su sesgo, pero ellos dicen, bueno, por lo menos reconocemos el sesgo y la gente puede leerlos sabiendo que tenemos un sesgo al otro y ellos decidan. Pero en Estados Unidos la idea siempre era, por lo menos, tratar de ser imparcial. Y yo creo que los medios televisivos, particularmente los de cable,
ya es muy notorio la parcialidad que tienen. Entonces Fox News obviamente defiende un punto de vista más de la derecha y CNN y CNBC defienden un punto de vista más de la izquierda. También en los medios impresos eso ha pasado un poco, aunque creo que menos. Hubo una encuesta de Pew Research en Estados Unidos que demostraba que el Wall Street Journal era el único medio que la mayoría de los republicanos y la mayoría de los demócratas todavía confiaban en el medio. Muchas veces cuando yo mando una nota a Nueva York, por cada párrafo el editor dice, a ver, ¿cómo saben esto? ¿Quién dice esto? ¿Y cómo lo saben? Bueno, si él dice eso, pon que él lo dice, no que tú lo estás diciendo, no que el periódico lo está diciendo. A ver, esto me parece sesgado, ¿estás seguro de esto? Y nos checan 3, 4, 5 veces hasta el cansancio. A veces uno termina el proceso desgastado porque ha habido tanto chequeo, pero el resultado, creo, son notas que sí tratan de reflejar ambas puntos de vista o distintos puntos de vista y dar lo que objetivamente se sabe, y si es una opinión, decir, esta es su opinión de fulano o merengano. Creo que en este mundo a donde Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Modi en India, Bolsonaro en Brasil, López Obrador, Trump, todos lo que tienen en común es que son populistas y los medios les estorban en su proyecto. Entonces tienen que descalificar a los medios, quieren que la gente ya no crea en los medios para que la única fuente de información y la narrativa sea la de ellos. Cada país tiene su versión de nosotros contra ellos y cada populista usa esa narrativa para el pueblo honrado y verdadero y los demás. Esto termina cuando van a los árbitros electorales. Ese es casi siempre en esta fórmula terminan con atacar a los árbitros electorales para descalificarlos para seguir en el poder. Y la gran mayoría intentan seguir en el poder. ¿Cómo se coordina el trabajo de investigación y reporteo en otros países, en este caso en México? Normalmente hay un jefe de corresponsales en una región. Por ejemplo, yo soy el jefe de corresponsales para América Latina, entonces yo coordino. Aquí en México somos 5, hay 3 en Colombia, 1 en Perú y 3 en Brasil, y platicamos de temas y de cuáles notas queremos cubrir, y pues empezamos platicando de la idea. Si nos parece bien la idea, pues armamos un resumen de la idea, yo lo mando a Nueva York y yo les digo, ¿qué les parece? Podemos entregar esta idea, lo podemos entregar el próximo martes. Si les gusta y quieren mandar un fotógrafo, pues aquí es el plan, y pues ya todos nos ponemos de acuerdo. Nos hemos dado cuenta que particularmente lectores en Estados Unidos, pues no les interesa tanto lo que está pasando en Argentina, digamos, pero si es algo que está pasando en Sudamérica, también en Sudáfrica, en la India o en otras partes del mundo, y si nosotros podemos conectar un poco esas historias, pues es mucho más interesante. Un tema que estamos viendo ahorita que tiene que ver más con temas globales, cómo se está recuperando el mundo de la pandemia. Lo que estamos viendo que está pasando es que Estados Unidos se va a recuperar fuertemente este año. La gente en Estados Unidos está hablando de un crecimiento de 6 o 7% en el PIB de Estados Unidos, que son tasas casi de crecimiento chino, porque ya más o menos han resuelto el problema de la vacunación, empieza la vida a regresar a la normalidad, pero hay otra velocidad que va a ser México y América Latina, gran parte de África, tal vez en la India, a donde van a batallar muchísimo más para recuperar y van a caer un poco más atrás. Y eso es muy problemático. Va a profundizar la inequidad del mundo, va a causar problemas sociales. Si Brasil y México todavía están batallando la pandemia en 6 meses, va a ser un problema para el crecimiento económico. No vamos a escribir una nota sobre están bajando las expectativas de crecimiento en Brasil, están bajando las expectativas de crecimiento en Argentina, en Venezuela, en México. Sería una nota más amplia a donde podemos agarrar hilos de muchas partes. Algo bueno de tener un periódico global es que yo puedo mandar un mensaje a mi colega Joe, que es el jefe de África en Johannesburgo, y le digo, oye Joe, ¿qué estás viendo en África?
¿qué está pasando ahí? Y él me dice, no, pues estamos viendo esto. Oye, qué padre. Oye, ¿qué tal si hacemos una nota conjunta? El año pasado, por ejemplo, me di cuenta, leí un reporte que la influenza había prácticamente desaparecido de Argentina durante su invierno tradicional. Qué interesante, porque habrá sido por las medidas de distanciamiento social, por todo el efecto de la pandemia, la influenza que normalmente mata cierta cantidad de personas cada año, básicamente había desaparecido. Entonces hablé con mi colega en Sudáfrica, hablé con nuestros colegas en Australia, en otras partes del hemisferio del sur, que donde estaba el invierno, y les dije, ¿qué están viendo ustedes? Todos reportaron la misma cosa y nadie había sacado una nota sobre esto. Armé una nota con contribuciones de todos estos países de cómo básicamente la influenza había desaparecido en el hemisferio sureño durante su invierno por la primera vez en décadas, y que tal vez lo mismo iba a pasar en el hemisferio del norte cuando ya regresaba el invierno, que es exactamente lo que pasó. ¿Cómo podemos como periodistas informarnos mejor sobre las cosas de otros países como la inmigración, guerras y todo eso? Cada país sufre de eso, particularmente Estados Unidos, que lo sufre más que los otros tal vez porque es un país tan grande y tan autosuficiente que muchas veces le cuesta a Estados Unidos. Yo muchas veces le digo a la gente, pues el estado donde estoy, Texas, es tan grande que viajar de un estado a otro mucha gente nunca lo hace, ¿no? Y como resultado son muy provinciales. Intento cada día, porque para mí es muy importante contar las historias de América Latina y tratar de que la gente en Estados Unidos entienda por qué importa, y que importa. Muchas veces tenemos que intentar decir en una nota que les va a afectar esto a la gente, a ellos, a los lectores, de esta forma o de otra. Muchas veces quiero que se enteran de esto, no porque les va a afectar, que les debe de interesar como seres humanos, ¿no? Hoy en día ya estamos viendo cuánta gente puede leer cada nota que hacemos. Entonces, medimos cuántos lectores tuvo la nota, por lo menos electrónicamente, cuánto tiempo estuvieron en la nota, hasta qué momento llegaron y pararon de leer, y todo eso se puede medir. Entonces la presión, y yo creo que esto está pasando en todos los medios, más y más va a ser, quiero números, quiero que eyeballs, ¿no? Que la gente lea tu nota. Y para nosotros es algo muy peligroso también, porque incluso la semana pasada le estuve diciendo a una persona en mi periódico, hay que hacer las notas que nosotros pensamos que son importantes hacer. Si poca gente lo lee, tal vez la gente que lo lea, esos 17,000 son gente importante. Tal vez hay un efecto, pero es importante remarcar estas cosas. No podemos dejar de escribir cosas porque no les va a interesar. Es buena, yo creo que práctica, preguntarnos, ¿yo quisiera leer esta nota que estoy escribiendo? O sea, ¿me interesaría a mí y me interesaría a mi familia? Porque si no te interesa a ti y si no te interesa a la familia, probablemente no es tan interesante. Hay que hacer también las cosas que nos interesa y que nos apasiona, incluir el por qué están leyendo la nota, ¿no? ¿Qué significado tiene? Bueno, de una nota de México para Estados Unidos es importante porque México es el socio comercial más grande de Estados Unidos, porque es un país muy grande al lado, a donde si le va mal a México, va a haber efectos secundarios en Estados Unidos, va a haber más migración ilegal, va a haber más violencia, más inseguridad, y hay maneras de tratar de llamar la atención que pues intentamos hacer sin ser amarillistas, ¿no? Y sin caer en el juego de que, si no lees esta nota, si no te importa lo que está pasando en México, va a llegar un tsunami de mexicanos a tus ciudades gringas y te van a invadir, ¿no? Sin llegar a eso, pero decir, oye, lo que pasa en México es importante. Con base en tu experiencia de haber vivido y trabajado en diferentes países de América y Europa, ¿qué diferencias clave crees que carezca el periodismo narrativo mexicano, a diferencia de los demás países en donde este tiene un peso importante en la línea editorial y en los medios? ¿Y por qué crees que aquí este tipo de periodismo está relegado en segundo plano? El periodismo en México siempre le ha faltado independencia. Cuando yo empecé a trabajar en México, eran los caricaturistas que tuvieron más independencia de todos los periodistas. Yo leía a los caricaturistas de Economista, de Jornada, de otros, porque ellos sí podían decir a través del dibujo lo que los de texto no podían. Desde entonces, desde el Porfiriato, desde me imagino que los días de Juárez hasta ahora ha sido un poco el caso. Mejoró muchísimo con la democracia.
La democracia mexicana no es perfecta, tiene muchas cosas que no funcionan bien, que obviamente no están funcionando bien. Ha sido un cambio importante para el país que no se debe de despreciar tampoco. Y yo crecí en un México con un solo partido de Estado y con una economía cerrada. No es un modelo al cual debemos de regresar. Hay mucho más libertad ahora para criticar que hubo en el pasado. El periodismo mexicano sí puede criticar. Hace falta un poco más de independencia, un poco más de compromiso, de meterle dinero. El problema, honestamente, es que México, la Ciudad de México tiene no sé cuántos diarios. Yo no conozco una ciudad en el mundo que tiene tantos diarios como México. ¿Cómo sobreviven estos diarios? Antes sobrevivían de la publicidad del Estado y de intereses personales. Algo hay de intereses personales, de intereses empresariales, de gente que quiere que sigan estos periódicos, pero yo creo que es malo porque deben haber menos periódicos, pero fuertes, con recursos para armar equipos de periodistas bien pagados. Yo creo que los periodistas en México desafortunadamente ganan muy poco. Hay que pagar bien. Reforma ha sido el que más ha hecho esto, pero falta mucho, tanto para Reforma como para otros medios. Crear equipos investigativos. Yo creo que sí, el periodismo mexicano ha logrado mucho más ahora de lo que antes. No es perfecto. Yo creo que el periodismo televisivo todavía es muy oficialista. Es importante para los medios impresos, para las revistas, tratar de hacer ese. Es un trabajo pesado de investigación, pero se tiene que hacer, porque si no, no salen los escándalos del gobernador de Veracruz, de Duarte, del ex gobernador de Chihuahua. Hay tantos escándalos en México que uno no sabe por dónde empezar. Este gobierno, si es un gobierno que ha dicho ya no hay corrupción, pues el presidente ha sacado su pañuelo y decir ya no hay corrupción. ¿Es cierto eso o no? Hay que ver. Yo creo que los periodistas tienen una enorme responsabilidad ahorita para ver si eso es cierto. Hay indicios que no son muy alentadores. Hay personajes en este gobierno que han tenido historiales de corrupción y no están siendo perseguidos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que son temas que el periodismo mexicano debe de entrar en full. I just wanted to ask you a really simple question. Not that I'm asking you to throw your colleagues under the bus or anything. In what way does the foreign press get the Mexico story right? And in what ways do you think the foreign press tends to get the Mexico story wrong? La pregunta, por si no la entendieron, fue ¿en qué maneras la prensa extranjera latina, cuando se trata de México, y en qué sentidos no interpretamos suficientemente bien el país? Yo creo que en general la prensa extranjera hace un trabajo maravilloso en cubrir a México. No es perfecto, pero hacen las cosas bien. Durante el sexenio de Peña, Time tuvo a Peña Nieto Saving Mexico, ¿no? Que el Salvador de México. Eso obviamente se ve muy mal con el tiempo. Fue un error garrafal de Time. The Economist tuvo una portada de Brasil con el Cristo del Corcovado despegando y decía Brazil takes off. 4 años después, la economía de Brasil estaba en crisis, había millones de personas en la calle protestando, tuvieron que hacer otra portada con el Corcovado como cayendo y explotando. Hay veces que la prensa extranjera va a equivocarse. Se pudiera decir que yo conozco México demasiado bien, pero me ayuda mucho a hacer mi trabajo, porque yo conozco las historias de quiénes son el Grupo Atlacomulco y de qué tipo de ambiente viene Enrique Peña Nieto de ese grupo de políticos en el Estado de México. Entonces, no me sorprendió para nada que hubo escándalos muy fuertes de corrupción en esa administración y nosotros intentamos, como muchos de los otros diarios, describir esos escándalos de corrupción y describir lo que estaba pasando bajo Peña Nieto, que yo siento que fueron reformas económicas buenas hechas a perder por una corrupción rampante y asquerosa, que yo creo que la gran mayoría de los mexicanos decidieron votar en contra de eso y rechazar eso contundentemente. Y por eso AMLO ganó por los márgenes que ganó. Los expertos con los cuales podemos hablar nos dicen que están fallando estos gobiernos. No estaríamos cumpliendo con nuestro trabajo no tratar de reflejar eso. Recordar también a la prensa mexicana que tenemos que contrastar todo el tiempo las narrativas y confrontar las narrativas,
porque si no podemos correr el riesgo de engarzarnos en esta dinámica que es de los políticos, no es de los periodistas. David, Joseph, alumnos, vamos a cerrar con una pregunta nada más, David, y después de esta pregunta, David, cerramos ya con un comentario final tuyo. En el entorno digital en el que vivimos ahora, de medios digitales, podemos ver las fake news y los portales falsos, y las fake news están en todos lados, son muy contundentes, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos a las fake news si son gratis y están en todos lados, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro entonces del periodismo digital? Hay un costo de todo esto. Ningún país es exento de que su democracia y su sistema de leyes pueden ser atacadas, incluso Estados Unidos. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Yo creo que muchos nos preguntamos, pues, ¿qué ha estado pasando en los últimos años? Y yo creo que mucho tiene que ver con medios digitales, con el hecho de que ya con los medios sociales uno puede escoger lo que uno quiere escuchar. Pero en Estados Unidos o en lugares donde había medios libres, todo el mundo más o menos compartía la misma información y los mismos hechos. Hay un dicho que siempre me ha gustado de un senador, Daniel Patrick Moynihan: "Everyone is entitled to their own opinion, but not to their own facts." Que todos pueden tener su propia opinión, pero no sus propios hechos o datos. Si ya no te puedes poner de acuerdo de qué son los datos, entonces, ¿cómo vas a tener una discusión que llega a un lugar fructífero? Y eso es una estrategia muy deliberada por parte de los populistas que estamos viendo de nuevo en gran parte del mundo. El modelo político más ganador de los últimos 5 años en este mundo es el modelo del autoritarismo populista que usa este tipo de herramientas. Es un gran reto a la democracia. No sé qué va a pasar, pero es sumamente preocupante que hay grupos de personas que viven en realidades diferentes, totalmente diferentes, y comparten dos universos distintos, no comparten los mismos datos. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en Brasil. Yo diría contar lo que encuentran que es la realidad. Son temas muy, muy complicados, pero sí creo que vale la pena. Espero que encuentren historias conmovedoras para contar y para explicar el tema, ¿no? Porque digo, es complicado. David Lunow, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos muchísimo. Nos diste 2 horas, insisto. Gracias, David. Gracias, Claudia. Fue un placer, ¿eh? Y suerte a todos. Muchas gracias. El mundo los necesita. Porque acostumbramos terminar con una manifestación de cercanía en medio del confinamiento. Darle un aplauso a David Lunow por haber estado hoy con nosotros.